Qué bien, aquí estamos. Miren, el presidente en el día de ayer, como era de esperarse, envió el proyecto de reforma constitucional vía el Senado de la República. Fue recibido en el día de ayer esta modificación a la Constitución de la República, y obviamente que esto ha generado y sigue generando comentarios sobre el tema, porque de las reformas que el presidente ha propuesto para estos 4 años de gobierno, son múltiples reformas, creo que son más de 10, se habla de 14 reformas, la reforma laboral, la reforma social, la reforma de pensiones, la reforma fiscal, la reforma a la Constitución de la República, por mencionar algunas. La primera que el presidente ha dado la cara para reformar es la Constitución de la República. Entonces, esta tiene una situación que implica lo inmediato. ¿A qué me refiero? De que inmediatamente recibida la propuesta de reforma de la Constitución, esta debe convertirse en ley de reforma constitucional. Entonces, tomada ya por el Senado, como de hecho ya se hizo ayer, planteada entonces en el Congreso, inmediatamente se apruebe esa ley de reforma con los artículos que se van a reformar. Como bien decíamos ayer, la reforma debe contener los artículos que se van a reformar dentro de esa ley de reforma. No es que usted va a la Asamblea Nacional Revisora de la reforma como gallo loco, o sea, ¿qué es lo que vamos a reformar? Vamos a reformar este artículo, nos da la gana de reformar este. No, la reforma, cuando se asunte la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución, esa ley debe contener los artículos. Y entonces, inmediatamente se convierte en ley y esta es publicada a los medios de comunicación. A partir de ahí, esa Asamblea Nacional Revisora tiene 15 días para reunirse. Entonces, por eso le decía a ustedes de lo rápido, de lo inmediatez, de la necesidad de concretar lo que se tenga que concretar sobre la reforma ahora. Porque inmediatamente llega el Congreso, como ya llegó, se convierte en ley, solamente tiene 15 días para reunir la Asamblea. No es un asunto, una ley que tú le das, un proyecto de ley que tú le das 1 mes, 2 meses, 3 meses, a ver cuánto se va a reformar. No es un asunto de que inmediatamente es aprobada la ley, tiene un proceso de 15 días. Entonces, partiendo de ahí, la importancia de que muchas personas e instituciones han estado dando su parecer sobre esta. Un elemento, por ejemplo, que se modificó en el proyecto original de la reforma a la Constitución, el que tiene que ver con la escogencia del procurador, que antes decía un procurador de ser escogido y durar 4 años sin poder ser cambiado por el Poder Ejecutivo. Eso se modificó y se llevó a 2 años. Yo entiendo que eso es factible, que es bueno, porque no vamos a tener ahí un procurador que no sirva para nada y que entonces no se pueda cambiar, porque la ley constitucional, porque eso va a estar dentro de un concepto de ley constitucional, lo impide. Ahora, tú tienes ahí un procurador por 2 años que, de acuerdo a lo que esté ejerciendo ese procurador, pudiera ser aprobado para otros 2 años más o ser cambiado de acuerdo a su desempeño. Pero bueno, Franklin, si no le conviene, y si al gobierno no le conviene lo que él está haciendo, bueno, también ahí el gobierno se va a ver en entredicho, porque si tú tienes un procurador que está buscando casos de corrupción en el actual gobierno y el gobierno pretende cambiarlo, de todas maneras el gobierno se va a ver ahí afectado. Por lo tanto, no es que te va a cambiar porque te quiero cambiar. Entonces, esos 2 años yo lo entiendo positivo. Eso por ese lado. Otro de los elementos por los cuales, en el cual me incluyo yo, en el concepto de
de estar de acuerdo con la modificación a la Constitución. Quizás tú puedas no estar de acuerdo en uno que otro elemento, pero yo creo que en este, en el que la mayoría de nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al pueblo dominicano, sí estamos de acuerdo. Y es en la reducción que tiene ese proyecto de ley de modificación a la Constitución, la reducción de la cantidad de diputados que tenemos. Y que inclusive mucho más lejos, como ya hemos dicho en anterioridad, que el presidente se quedó corto, porque bajó 53, se va a quedar en 137, porque elevó de 5 a 20 los diputados nacionales, y nosotros estamos de acuerdo con que eso se reduzca aún más. Entonces, estoy de acuerdo con eso, pero inclusive pido más. Pero no Franklin Silverio está pidiendo más. El pueblo dominicano está pidiendo más. Vamos a llevarlo a 100. Si bajar eso que se estipula en este proyecto, esa cantidad de diputados, vamos a ahorrar 1.000 millones de pesos, que no son 1.000, porque ahí no está la dieta, ahí no están los combustibles, ahí no están el barrilito o el cofrecito, yo creo que el barrilito que le entregan a los diputados, ahí no están el dinero que se le entregan por comisión, que cuando usted reúne todo esto, pudiéramos llegar hasta 1.500 millones de pesos en los 4 años. Entonces, es un elemento para uno estar de acuerdo con esta modificación solamente por ese elemento. Ahora, hay que ver qué tanta fuerza tiene el presidente dentro de su partido y dentro de los diputados y senadores de su partido, porque recuerden que lo que tenemos ahora es una prácticamente totalidad de senadores y diputados del PRM y aliados. Y ya muchos diputados, inclusive del oficialismo, han dicho que no están de acuerdo con esa reducción, porque a ellos no les conviene. Pero no le conviene a ellos en términos personal, no en términos de país, en términos personal. Y lo que nosotros andamos buscando como pueblo es lo que importa al país. Entonces hay que ver qué tanto pudiera el presidente de la República, Luis Abinader, doblar el pulso a aquellos que no estarían de acuerdo. Él tiene a su favor de que son tanto los diputados del PRM que tiene mucho más allá de la mayoría calificada que se necesite o en el Senado para aprobar el proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a algunos se le devuelven, no por el partido, no por el presidente, porque un asunto de partido, un asunto del Poder Ejecutivo que es del partido de gobierno, sino porque algunos digan, espérate, si reduzco esto mañana, yo que entré aquí porque de carambola, porque votaron mucho por fulano, y como votaron mucho por fulano, lo que le sobró a él me lo pusieron a mí. Si yo voto a reducir la cantidad de diputados, se me va a hacer difícil dentro de 4 años volver a caer aquí como diputado. Porque esa es la mentalidad de algunos. El que es un líder. Y va a decir al presidente, no, está bien. Yo he hecho el pleito en Santiago, he hecho el pleito en la capital, he hecho el pleito en Moca, he hecho el pleito en Mao. Yo gano mi diputación nuevamente. Bajémoslo a 100. Pero el que no conoce a nadie, el oportunista que vive de que el otro votaron por él y por eso él ganó, y está ahí, no se pone de acuerdo. Él se anda viendo, espérate, yo dentro de 4 años posiblemente no entre. Para que ustedes entiendan la objeción que pudieran tener algunos en ese punto de la modificación. Pues son 4. Pero digo porque este es uno de los que yo entiendo que interesa a la población en sentido general y que creo que unifica en más de un 90%, por no decir el 99% de la población. Y que además ese 90-99% estaría de acuerdo con que se reduzca más todavía. Que se reduzca más.
y lo dejemos en 100. Para entonces, en vez de 1.500 millones, ver como más de 2.000 millones de pesos nos lo pudiéramos ahorrar. Porque estamos, inclusive eso pudiera entrar, digo yo, se me ocurre ahora, me viene a la mente, dentro del aspecto de beneficio de la reforma fiscal. ¿O no? ¿O la reforma fiscal no es para buscar dinero? Bueno, pues yo reduzco, digo, obviamente que esto es para cambiarlo en el próximo periodo electoral, no para ahora. Pero de todas maneras, una reforma fiscal no se hace para dentro de un año ni dos. Es una reforma fiscal que pudiéramos durar 10 años o más sin tener que hacer un reajuste fiscal, de acuerdo a lo bien que pudiera hacerse en este momento, el que se pretende hacer. Entonces, dentro de 4 años tener ese beneficio. Bueno, por ahora, en el 2028, vamos a tener un beneficio de que vamos a tener 2.000 millones más de los menos diputados que vamos a tener, y eso nos ayuda en términos económicos. Aunque la reforma fiscal la hagamos ahora en el 2024-2025. Pero repito, está ese asunto también por ahí. Ya el de cotejo presidencial, también algunos están de acuerdo, otros en desacuerdo, pero en el fondo es más de lo mismo. O sea, es más de cerrar el cerco de que las personas no puedan ir allá, más allá de 4 años y una reelección que serían 8 años. Inclusive, tengo por aquí un video del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, que es el CODUE, el pastor Feliciano Custodio, también algunas de las entidades que se están manifestando en cuanto a esto de la modificación o de la reforma a la Constitución, porque como dije ya muchos sectores han estado elevando la voz. Entonces vamos a ver el del CODUE, que son sectores que tienen mucho poder porque son sectores religiosos, y el sector evangélico en el país es un sector ya de mucho poder. Y aquí estamos hablando del presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, el CODUE, el pastor Feliciano Custodio. Vamos a verlo, Leo. Yo te lo mandé a Leo. Yo creo que no le mandé a Leo a Custodio, ¿no? Y ahí está Leo, te lo envié para ver o escuchar lo que dice Custodio también sobre esto, y así tener diferentes opiniones sobre lo que es la modificación a la Constitución y lo que piensa cada quien de acuerdo a los puntos que se pretenden modificar. Vamos a ver si Leo ya lo tiene, nos lo puede colocar. Porque se ahorra costo, tiempo y ese es el acierto que se vive en los certámenes electorales y de campaña. Sin embargo, yo pienso que cada uno de esos sectores, como la Junta Central Electoral, debería ser consultado a ver qué conlleva a ello la unificación nuevamente de las elecciones. Igualmente la reducción de los diputados, estoy muy acorde con esto, y sobre todo cuando se habla de reducir lo que es el costo al presupuesto nacional, que ese dinero se pueda invertir realmente y darle un buen uso. Pienso que estamos viviendo un momento muy atípico, casi nunca visto, de que una persona que está en el poder y que tiene la facilidad de continuar en el poder, se quite el traje, se despoje humildemente, sin ninguna presión política ni de momento, sino que voluntariamente él entiende que para que el Estado sea más eficiente, que con 2 periodos de 4 años es suficiente. Y Ahí vemos la opinión del presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, pastor Feliciano Custodio, como ya dije, para ver otras opiniones con respecto al tema. Y me gustó ahí porque él trató el caso del proceso electoral, la unificación, que también es uno de los temas que son muy comentados y que tiene diferentes versiones. Seguiremos hablando de esto más adelante en el transcurso de la semana, porque el tema va a seguir en contexto. Por otro lado, la renuncia de la vicealcaldesa de La Vega,